Bueno, Mark habló anoche sobre qué es la iglesia y es importante, y yo sugiero que ustedes en su estudio escriban una definición de la iglesia, que puedan compartir, que puedan tener en mente qué es la iglesia. Una de las cosas que yo digo es que yo creo que tenemos nosotros y nuestras iglesias un entendimiento de la iglesia que es muy débil, que es muy pequeña, el entendimiento que nosotros tenemos sobre la iglesia. Por ejemplo, ¿cuál es el plan eterno de Dios? Si yo te pregunto, ¿cuál es el plan eterno de Dios? Bueno, ¿qué es lo que diríamos? Bueno, la iglesia no es el plan eterno de Dios, pero anoche Mark nos dijo que la iglesia es importante en el plan eterno de Dios. Así que queremos entender eso y voy a hablar más sobre esto en la segunda plenaria que tengo. Pero entonces Mark comenzó esta mañana entendiendo qué es la iglesia, cómo se distingue la iglesia del mundo. Y se distingue la iglesia del mundo a través de la predicación del evangelio. Aquellos que se arrepienten y creen en Cristo Jesús son bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo es esa profesión de fe públicamente que nos distingue individualmente del mundo. Nos marca como el pueblo de Dios. Ya no somos del mundo, pero somos el pueblo de Dios y estamos en la iglesia. Ahora, la Santa Cena, como dijo Mark, la Santa Cena nos marca como el pueblo de Dios corporativamente. ¿Entendemos la diferencia? Individualmente, el bautismo nos distingue del mundo como cristiano. Pero la Santa Cena nos distingue del mundo como iglesia. Esa es la familia de Dios y por eso es que tenemos que observarlo correctamente. Esas son las dos marcas de la reforma. La predicación correcta del evangelio y la administración correcta de los sacramentos o de las ordenanzas. Entonces Mark habló sobre la disciplina. Cambiamos el orden de las charlas porque es una lógica que hace mejor lógica en este orden. Por ejemplo, que es la iglesia, membresía. La disciplina nos ayuda a entender cuando alguien no está viviendo su profesión de fe fielmente. La iglesia dice, no podemos seguir afirmando tu profesión de fe. La iglesia no está diciendo, tú no eres cristiano. La iglesia está diciendo, no podemos decir que eres cristiano. Así que quitamos esta afirmación de la iglesia y Mark habló sobre por qué. Ahora lo que quiero hacer es cómo vivimos juntos como iglesia. Por ejemplo, Mark también habló anoche sobre Efesios 3 y 10. Que la iglesia muestra la sabiduría de Dios, la gran sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Es interesante. La iglesia muestra ¿a quién? ¿Alguien sabe Efesios 3 y 10? La multiforme sabiduría de Dios, ¿a quiénes? A los principados, potestades, ¿verdad? Y ese lenguaje, ¿cómo se usa en Efesios 6? Exacto, pero de los demonios. Es interesante, ¿no? Que la iglesia como iglesia, cuando los gentiles y judíos creen en Cristo y se incluyen en la iglesia, esa vida junta están viviendo de una manera a esa llamada, a esa salvación.
Y Pablo escribe Efesios 4, 5 y 6 para ayudar a la iglesia a entender cómo vivir de esta manera, vivir en unidad, vivir en santidad, ¿verdad? Vivir en amor, vivir en sabiduría, no como los gentiles que eran antes, pero como hijos de luz. Y lo interesante es que esto es lo que muestra a Satanás y al infierno, a los ángeles y al mundo, que nuestro Dios es sabio. Porque este Dios está recogiendo del mundo un pueblo diverso de diferentes etnias, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, ricos y pobres, y cuando viven juntos como una familia, eso muestra la sabiduría de Dios. Y la manera que logramos llegar a ese lugar es el discipulado. Ahora, yo creo que todos entendemos el discipulado. No creyentes entienden el discipulado. Si tú has tenido parte en deportes, tú entiendes el discipulado. El coach es el que hace discípulos. Ese es el rol del coach. Y cuando uno ayuda a un joven a aprender a jugar un juego o le enseña cómo usar la bicicleta, le enseña cualquier cosa. Ese es el discipulado. En la familia de nosotros éramos nadadores. La familia Sánchez era una familia de nadadores. Yo empecé joven en Puerto Rico nadando. Entonces siempre he estado cerca del agua, y yo quería criar a mis hijas que no temen el agua. Entonces desde bebé las tirábamos en la piscina para que puedan entender el temor de que es el agua, pero aprender también. Y ellas fueron nadadores también, hasta mi hija Alejandra y mis dos hijas menores en competencia. Y ese es el discipulado, lo que a mí me cantaba. Yo les enseñé a ellas cómo hacerlo para que ellas pudieran nadar. Ese es el discipulado. Y ustedes hacen lo mismo con sus hijos. La matemática, por ejemplo, la lectura, andar en bicicleta, fútbol, béisbol, baloncesto, baile. Ustedes son bautistas, no bailan, ¿verdad? Bueno, esto es lo que entendemos es discipular. Así que antes de seguir adelante y aplicar este concepto a la iglesia, vamos a proveer algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a un maestro con el objetivo de ser como él. Un discípulo es alguien que sigue a un maestro con el objetivo de llegar a ser como él en cualquier cosa. El discipulado es el proceso continuo de crecimiento para llegar a ser como tu maestro. Ese es el discipulado. Este proceso continuo de crecimiento para llegar a ser como tu maestro. Y discipular es el acto de ayudar a otros a llegar a ser como el maestro. Así que en el cristianismo, un discipulado es uno que sigue a nuestro Señor Jesucristo. Es el maestro de nosotros. Y la meta de ser discípulo es parecer más y más a Cristo Jesús, a nuestro maestro. Y el discipulado es este proceso de crecer para llegar a ser más y más como a Cristo. Y discipular, ese va a ser el enfoque de nosotros, y discipular es ayudar unos a otros a seguir a Cristo para parecer más y más a Cristo. Y el discipulado ocurre
a nuestro alrededor todo el tiempo, y en la iglesia es el lugar donde Dios ha escogido que la iglesia crece en el conocimiento de Él para parecer a Él mismo. Así que vamos a 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Ese va a ser el versículo que va a controlar el pensamiento de nosotros en el discipulado. El patrón del discipulado comenzó para nosotros cuando alguien nos encomendó al evangelio. Por ejemplo, cuando usted vino a conocer al Señor, ese fue el tiempo donde comenzó el discipulado. Ahora piensen un momento, ¿quién compartió el evangelio con usted? ¿Cómo pasó? A lo mejor eras joven, a lo mejor estabas estudiando en universidad, a lo mejor tenías más edad, pero alguien te ayudó a entender el evangelio. Yo me crié en la iglesia católica desde Puerto Rico. Ahí en Levittown iba a una escuela católica, el Sagrado Corazón, ahí en Levittown. Nos mudamos a Florida, en los Estados Unidos, cuando tenía 8 años, y ahí, interesantemente, me dediqué a la iglesia católica. Yo era un católico serio, con propósito. Y a los 15 años, yo escuché el evangelio por primera vez. Estábamos en Colorado Springs y me enojé porque este predicador estaba predicando de Jesús, Jesús, Jesús y Jesús. Y yo en mi mente de 15 años estaba preguntándome, ¿por qué están hablando tanto de Jesús? Porque Jesús es el número 2, el Padre es el número 1. Y yo no entendí el evangelio, pero esa fue la primera vez que escuché el evangelio. Cuando tenía 16 años, un hermano amigo, un amigo me invitó a ser salvavidas en un encampamento bautista, y ahí escuché el evangelio cada noche. Y en ese entonces racionalicé el evangelio. Yo le dije, mira, Jorge, mi amigo, yo creo lo mismo que ustedes creen. Y recité el credo de los apóstoles y dije, ¿ves? Creemos lo mismo. Pero yo no era creyente. A los 17 años empecé a ser parte de un grupo de jóvenes, y ahí empecé a ver cómo Jesús había cambiado la vida de esos jóvenes. Y un señor que estaba enseñando en la escuela dominical, que vivía cerca de mí, yo iba a su casa a cada las noches y le hacía preguntas y preguntas y preguntas, y él me ayudaba a entender. Y yo no sabía lo que estaba pasando ahí. Yo estaba conociendo al Señor. Y un día le dije, Kenny, se llamaba Kenny, yo sé mucho de Dios, pero yo no conozco a Dios como ustedes conocen a Dios. Yo no hablo de Dios como ustedes hablan de Dios. Yo quiero conocer a Dios de esta manera. Y me explicó el evangelio, confesé mis pecados, me arrepentí y seguí con Kenny. Me siguió ayudando con las preguntas, y la mamá de mi amigo que me había invitado a ser salvavidas, ella me dijo, Juan, vamos a reunirnos cada semana. Y ahí cada semana estábamos en un currículo que ella me estaba enseñando lo básico de qué es ser un cristiano. Y fue interesante porque yo no sabía lo que estaba pasando. Ella no dijo, Juan, te voy a discipular. Ella sabía, este joven tiene 17 años. Lo único que él sabe es la iglesia católica y la doctrina católica. Él necesita entender la Biblia. La primera Biblia que yo recibí, yo la tuve que comprar a mí mismo.
17 años, era una Biblia en inglés de King James. Es como la Reina Valera, la más antigua. Imagínate, un joven de 17 años que inglés es mi segundo idioma y estoy tratando de entender la Biblia de esa manera. Y ella me ayudó a entender la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, a entender cómo leer la Biblia. Ese es el patrón del discipulado, hermanos. Y fíjense lo que dice Pablo. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Ese es el patrón. Nosotros no tenemos nada más que compartir, nada más que lo que compartieron con nosotros. Ese es el patrón del discipulado. Así que de la manera que Pablo recibió el evangelio, él lo recibió de Cristo Jesús mismo y él se lo entregó a Timoteo. Y ahora él dice a Timoteo, lo que yo te entregué a ti de este evangelio, ahora yo quiero que tú lo entregues a otros. Ahora, en el contexto que vemos aquí, yo entiendo que está hablando específicamente sobre ancianos o hombres fieles capaz para enseñar. Eso es como código que esos son ancianos. Que busques ancianos, que levanten ancianos. Así que eso es verdad, el levantar ancianos es una manera de discipulado, pero esto lo podemos aplicar, este patrón, generalmente a la iglesia. Nota como dice Pablo, en versículo 1, tú pues, hijo mío. Aquí hay una relación, ¿verdad?, de padre y de hijo. Y es importante porque en la iglesia tenemos estas relaciones. Es verdad que somos hermanos y hermanas en la iglesia. Pero recuérdense cuando Jesús estaba enseñando y alguien dijo, mira, Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera. ¿Recuerda lo que él dijo? No, mi mamá y mis hermanos están aquí. Los que hacen la voluntad de Dios. Bajo el nuevo pacto, nosotros somos la familia de Dios. Mark también habló algo acerca de eso, que los hermanos que están en la iglesia son más cercanos que la misma familia de sangre que tenemos que no son creyentes. Así que en la iglesia tenemos hermanos y hermanas, sí, en verdad, pero también tenemos padres espirituales y madres espirituales y abuelos espirituales y tenemos hijos espirituales y hijas espirituales y nietos espirituales. Así que esa es una relación, el discipulado, este patrón del discipulado es una relación. Comienza con los primeros pasos de seguir al Maestro Jesús. Así que recuérdense, ¿quién compartió el evangelio contigo? ¿Cómo tú vistes el patrón del discipulado en tu misma vida? ¿Quién continuó edificándote con las palabras del evangelio? Ese es el patrón que queremos seguir multiplicando. Este patrón del discipulado. Ahora bien, aunque el patrón del discipulado comienza con nosotros, no termina con nosotros. Así que por segundo punto, el patrón del discipulado continúa cuando encomendamos el evangelio a otros. Así que no es nada más que nosotros recibimos el evangelio, pero ahora nosotros lo que hemos recibido queremos compartir con otros. Pablo aquí encarga a Timoteo que comparte con otros hombres fieles lo que fue entregado a él. El contexto aquí de 2 Timoteo es que Pablo está al final de su vida. Esa es la última carta del Pablo. Él ya está por morir y él entiende que va a estar por morir. Y lo que Pablo está haciendo, está entregando su ministerio a Timoteo. Y lo que está haciendo es decir,
Timoteo, ahora tú lo tienes. No es decir eso, es decir, ok, te estoy encargando con este ministerio y ahora yo quiero que tú encargues otros hombres fieles para que ellos puedan entender este cargo. Lo interesante es que algunos habían abandonado a Pablo y su evangelio. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Pablo entiende y el ritmo de 2 Timoteo es hombres fieles y hombres no fieles. Y la preocupación de Pablo es que Timoteo siga siendo un hombre fiel. Recuérdense cómo termina en 2 Timoteo capítulo 4. Dice versículo 9, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Pablo sabe lo que es ser abandonado y él está equipando y preparando a Timoteo que siga este legado del evangelio. Y eso es lo que Pablo está tratando de ayudar y animar a Timoteo. Ahora, dado que Timoteo también morirá un día, debe de compartir las palabras del evangelio a otros hombres fieles. Fíjense cómo Pablo está pensando, yo voy a morir, Timoteo, aquí te entrego y te encargo, pero tú vas a morir. Así que tienes que encargar a otros hombres fieles. Y eso es lo que Pablo está tratando de animar a Timoteo que haga. El contexto original es la formación pastoral. Esa es nuestra convicción. Pienso aquí en Endos, es la convicción de nuestra iglesia, es la convicción de nosotros en 9 Marcas. Incorporar pastores que puedan seguir enseñando y compartiendo el evangelio. Así que queremos seguir levantando hermanos de diferentes maneras. Endos existe para equipar hermanos y equipar pastores y seguir equipando, pero este mismo patrón refleja cómo debemos pensar en el discipulado. No puedes discipular a todos tú solo, pastor. Ok, escúchenme. Tú solo no puedes discipular la iglesia entera. Así que tenemos que equipar a otros que puedan equipar a otros. ¿Cómo debería verse este patrón para nosotros? Ahora, Mark Dever ha escrito un libro que se llama Discipulando. Creo que ese es no sé si lo tenemos allá. Discipular, ok. Creo que está allá. Es azul. Es un libro excelente. Y voy a compartir muchas de las cosas que dice Mark en ese libro de las categorías de discipular. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y fíjense lo que está diciendo Pablo. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Déjenme explicar unas cuantas maneras. Número 1, si tú eres pastor, debes de tener tu radar prendido a buscar hombres fieles. Siempre debes de estar buscando hombres fieles, hombres de carácter, hombres de convicciones. Y una de las maneras que lo puedes hacer es, por ejemplo, elegir como 5 o 6 hermanos. Y entonces vas a reunirte con esos 5 o 6 hermanos como por 6 meses y vamos a decir que van a leer junto Primera y 2 Timoteo. Y van a estudiar 1 Timoteo, entonces 2 Timoteo juntos. Y vas a dirigir ese grupo de una manera que estás preguntando, estás ayudándolos a entender lo que dice la palabra, estás ayudándolos a ellos a entender. Esa es una manera de levantar ancianos en tu iglesia.
buscar aquellos hombres fieles, capaz para enseñar. Así que levantando esos hombres, apoyando a esos hombres, reuniéndote con esos hombres, estudiando la palabra, y entonces lo puedes hacer de esta manera. Después de 6 o 9 meses, en el tiempo que te toma de estudiar 1 Timoteo y 2 Timoteo, cuando terminen, entonces pueden hacer de esta manera. ¿Ok, hermanos? Ya han visto ustedes lo que hemos hecho. Y era lo que nosotros hemos hecho aquí. Quiero que busquen otros hombres fieles y compartan con ellos. Así que cada uno de ustedes encuentren 2 o 3 hermanos en la iglesia y hagan lo mismo. Es una manera de multiplicar el discipulado. Yo sé que una de las quejas que muchos tenemos en la iglesia es que no hay suficiente hermanos listos para ser ancianos. Es verdad en muchos casos, pero es la responsabilidad de nosotros como pastores de discipular esos hermanos para levantar un liderazgo. Pero también nosotros debemos de estar discipulando a hermanos en la iglesia. Ahora, también tenemos que equipar las hermanas en la iglesia. Nosotros este sábado por la mañana tuvimos un entrenamiento de equipaje de discipular. ¿Cómo discipular? Hombres y mujeres, pastores y diáconos, toda la iglesia invitada a cómo discipular unos a otros, porque lo que queremos hacer es equipar la iglesia entera para que hagan esto. Pero ahora quiero hablar con ustedes como pastores. Deben de también, no nada más, por ejemplo, tomar un grupo de hombres, pero deben de invertir en aquellos hombres que tienen potencial para ser ancianos y líderes diáconos en la iglesia, que sean maestros en la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, Mark dice esto: elige a alguien a quien encomendarle las sanas palabras del evangelio. El primer paso es escoger a alguien, ¿verdad? Es hacer ese paso. Ahora, hay diferentes maneras de hacerlo. Cuando me discipularon a mí, no anunciaron que me estaban discipulando. Así que no tienes que anunciar. No debes decir, yo te voy a discipular a ti. Eso es un orgullo, ¿no? Pero, ¿por qué no algo así? Mira, hermano, he notado que has venido a la iglesia y has estado aquí ya 3 meses, y cuando estamos predicando, tú abres tu Biblia y estás siguiendo, tienes responsabilidad para los otros miembros. ¿Tienes tiempo para un café o un desayuno, un almuerzo? Yo quisiera conocerte mejor. Entonces, de esa manera, tú empiezas a hacer preguntas. Ahora, hermanos, ustedes que son casados y tienen hijos, tu primer misión es tu familia. Así que deben de dirigir en sus hogares este discipulado con sus hijos, con su familia. No tiene que ser complejo, pero tiene que ser algo de enseñar a su familia, a sus hijos, la palabra de Dios, orar, cómo entender la Biblia. Pero escojan a alguien con quien pueden compartir las palabras del evangelio. Padres con sus hijos, hombres con otros hombres, mujeres con otras mujeres. Ahora, eso es lógico, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero mayores, busquen a los jóvenes, ¿verdad? Es importante que nosotros que ya tenemos unos años viviendo este cristianismo, que podamos ayudar los
los que son nuevos creyentes. Así que mayores a buscar a jóvenes y también jóvenes buscar a los mayores. Alguien diferente a ti, no siempre alguien como ti. Ahora, una de las cosas que queremos entender es que el discipulado contiene muchos temas. Por ejemplo, tú eres casado y es un nuevo pariente, un nuevo padre, y no sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Estás frustrado con tus hijos en tu casa. ¿Qué es lo que haces? Bueno, si te fijas que hay unas familias en la iglesia que están más adelante y parece que ellos tienen fidelidad, que los hijos responden bien, puedes ir a esa familia y decir, mira, quiero invitarlos ustedes a nuestra casa a cenar. Y los invitas, entonces preguntas, yo he notado que ustedes, sus hijos se comportan bien, sus hijos hablan bien con ustedes. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Queremos aprender de ti cómo criar a nuestros hijos. Eso es el discipulado también, y eso es discipular. Así que lo primero que tenemos que hacer, hermanos, y como pastores, ustedes deben tener una lista, por lo menos en sus mentes. ¿Cuáles son los hermanos en la iglesia que yo debo de invertir en ellos para posiblemente levantar pastores en el futuro, que están en esa trayectoria de ancianos? Y invita a esos hombres a cenar, a almorzar, a café, pero tienen que empezar escogiendo a alguien. Número 2, elige a alguien que sea enseñable. Alguien que sea enseñable. Implícito en la palabra fiel de Pablo. Alguien que quiere aprender. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Los mejores maestros son los mejores estudiantes. Yo no quiero aprender de un maestro que ya ha terminado de aprender. Yo no he terminado de aprender. Yo quiero seguir aprendiendo. Pero es importante cuando estamos escogiendo quién vamos a discipular, alguien que sea enseñable. Lamentablemente, algunos miembros de la iglesia no son enseñables. Hay algunos, muchas veces son jóvenes que ya creen que saben todo, ¿verdad? Algunas veces son más ancianos que creen que saben todo, pero no son enseñables. No responden a invitaciones a un café, un almuerzo, una cena. Y puede que se reúnan contigo, pero nunca se preparan. Yo he tenido ocasiones que estaba reuniéndome cada semana con ese hermano y yo le decía las mismas cosas cada vez y él siempre estaba de acuerdo. Sí, Juan, sí, no, tengo que hacerlo, sí. Y la próxima semana, la misma conversión. Él tenía buena intención, pero no quería hacer lo que él ya él mismo sabía lo que tenía que hacer. El abuelo de mi esposa decía, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Es verdad. Hay muchos que intentan bien, pero que no logran. Y puede ser que se reúnan contigo, pero nunca quieren cambiar ni crecer. Nosotros teníamos un miembro de iglesia que tenía problemas con tentaciones sexuales y por años la esposa lo encontraba y entonces él se arrepentía rápido, confesaba su pecado rápido y le decíamos tienes que hacer eso y eso y esto, pero nunca lo hacía. Estaba bajo consejería
bíblica, y el consejero le dijo, como después de meses con él, mira, ya no voy a reunirme contigo porque tú no escuchas, tienes mucho orgullo y no quieres cambiar. Y no podemos ayudar personas que no quieren la ayuda. Así que enfócate en aquellos que son humildes, que son enseñables, a los que quieren crecer y cambiar. Así que escojan a alguien que es enseñable. Número 3, escojan a alguien que también enseñe a otros, alguien que quiere enseñar a otros, alguien que no es todo para consumir, pero está aprendiendo para compartir. Y eso es lo que dice Pablo aquí. Lo que has oído de mí, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Eso es lo que queremos hacer. Y fíjense, yo soy un pastor nada más, pero yo puedo invertir con unos cuantos, entonces esos cuantos comparten con otros cuantos, entonces se multiplica el discipulado en la iglesia. Piénsalo como crecimiento por multiplicación, no simplemente por adición. Estamos multiplicando el discipulado de la iglesia, no nada más añadiendo por adición. Y piénsalo así, de esta manera, teóricamente. Si discipulases a una persona por 6 meses, hay 2 discípulos. Si estos 2 discípulos discipulan a otros por 6 meses, en un año hay 4 discípulos. Si los 4 discípulos encuentran a otros 4 más, por 6 meses habrán 8 discípulos. Y si estos 8 discipulan a 8 más por 6 meses, entonces hay 16 discípulos. Y esos 16 discipulan a 16 más por 6 meses, y así sucesivamente. En 3 años podría haber 64 discípulos. En 4 años podría haber 256 discípulos. En 5 años podría haber 1024 discípulos. Ahora, por supuesto, esto es hipotético, ¿verdad? Y la obra del Señor no funciona matemáticamente. Pero es un principal que debemos entender, que nosotros nos podemos multiplicar y la obra puede seguir adelante. Y nosotros no la estamos aguantando para atrás, pensando que no, yo tengo que discipular a todos. Pero imagínate el impacto exponencial de una cultura del discipulado en la iglesia. Ahora bien, solo hay uno de mí, y si fuera solo yo discipulando, según este cálculo, tardaría 5 o 6 años en que hubiera 500 relaciones de discipulado en la iglesia de nosotros. Así que lo que queremos hacer es seguir enseñando y entregando el evangelio a otros que enseñen a otros más. Así que si yo estoy edificándote, es una relación. Si alguien más me está edificando a mí, esa es otra relación. Esto no significa que queramos limitar las relaciones del discipulado a una sola persona. Necesitamos diferentes personas por diferentes razones. Para el matrimonio, para la crianza de hijos, la soltería, la vocación y más. Y así como para el conocimiento bíblico. Así que solo porque reúno contigo no significa que no puedas reunirte también con alguien más. Y yo le digo esto a los ancianos, porque yo estoy reuniéndome con Sam, eso no quiere decir que tú no te puedes reunirte con Sam. Yo no soy dueño de Sam. Queremos tener muchas relaciones. Yo estoy reuniéndome con Sam, como un hermano que está tratando de entender y discernir un llamado,
pero tú puedes reunirte con Sam y ayudarlo en otros temas, por ejemplo. El punto es, si todos estuviéramos en estas relaciones de discipulado, podríamos cuidarnos mutuamente de inmediato. Así que es importante esta cultura. Y eso es lo que estamos tratando de cultivar. Estamos tratando de cultivar una cultura donde es normal tener relaciones del discipulado. Relaciones formales, grupos pequeños, estudio bíblico de mujeres, pero también informales, 1 a 1 o 3 hermanos juntos. Así que tenemos que escoger a alguien que es enseñable, alguien que también enseña a otros, y número 4, alguien que esté cerca de ti y con un horario flexible. ¿Entienden, verdad? Alguien cerca de ti que tiene un horario flexible. Yo me acuerdo cuando yo tenía un profesor y le pedí que fuera mi mentor. Me sorprendí porque él dijo, no, no voy a ser tu mentor. Y no entendí, me lastimó, pero él tenía razón, porque vivíamos como 2 horas aparte. Yo sé que hay mucha tecnología que podemos podernos por video y FaceTime y Zoom y WhatsApp, lo que sea, pero es algo diferente estar en carne, cara a cara, viviendo una vida junto como hermanos. Así que debemos de buscar personas que estén cerca de nosotros con un horario flexible. No podemos discipular a todos y no deberías discipular a todos. Ni Jesús discipuló a todos. Él discipuló a los 12 de una manera específica. Y hasta entre los 12 habían unos 3 especiales. Y tenía relación con los 70, ¿verdad? Los envió. Y entonces los miles, él compartió comida. Tenía diferentes relaciones a diferentes niveles, pero él se invirtió en 12. Y de esos 12 se multiplicó la iglesia. Así que nosotros tenemos límites. Pero también es difícil discipular personas cuyos horarios no coinciden con los tuyos. Así que es difícil. Así que consideren el trabajo, la vida, el calendario, la etapa de vida. Nosotros vivimos nuestras vidas en etapas. Cuando uno es soltero, tiene todo el tiempo del mundo. Cuando uno está casado, ahora tiene que enfocarse con su matrimonio. Cuando empiezan a tener hijos, entonces hay otras responsabilidades. Así que consideren la etapa de vida en cual están. Padres jóvenes, solteros, adultos mayores, personas con necesidades especiales. Consideren también con qué frecuencia puedes reunirte. Una vez a la semana, cada 2 semanas, una vez al mes. Y eso es importante, hermanos, especialmente como pastores. Porque una de las cosas que pasa es que yo como pastor, hay muchas personas que quieren reunirse conmigo. Pero también hay personas que tengo que aconsejar. También tengo que enfocarme en el staff y lo que está pasando en la iglesia. Pero también, no se olviden, tenemos que preparar un sermón, ¿verdad? Así que piensen con su horario cómo puedes usar tu calendario lo mejor posible. Y también, estábamos hablando de esto, Roberto, yo ya tengo 60 años, ya no soy tan joven como era. Necesito dormir bien, ejercitar y comer bien. Y lo que pasa, a mí me gusta tener reuniones por la mañana. Y lo que estaba encontrando es que tengo tantas reuniones que no tengo tiempo para ejercitar.
y mi esposa me ayudó. Y ahora vamos a ejercitar los lunes, los miércoles y los viernes. Ahora tengo los martes y los jueves por la mañana para reunirme con hermanos. Y si escojo 2 hermanos, cada semana es 2 hermanos. Pero si escojo 4 hermanos, cada otra semana puedo mantener martes y jueves por la mañana y me estoy reuniendo con 4 hermanos diferentes. ¿Entienden, hermanos? Nosotros tenemos límites, ¿verdad? Tenemos límites, no podemos hacer todo, así que tenemos que tratar de entender cómo discipular. Finalmente, considera por cuánto tiempo, ¿verdad? Es posible escoger un libro, estar por 6 meses, entonces decir, ok, hermano, ahora tú encuentras otros hermanos. Yo estaba discipulando una pareja cada semana que vinieron del judaísmo y no sabían nada del cristianismo, pero requerían mucho discipulado. Invertí con ellos por 2 años, pero eso agota. Y entonces no tenía tiempo para otras cosas, así que tenemos que ser sabios. También es difícil discipular a personas que viven lejos de ti. Ahora, pienso, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, es algo decir, sí, yo vivo en Ciudad de México. Pienso, de aquí al hotel de nosotros es 1 hora. No sé cuántos kilómetros es. Puede ser 5 kilómetros, no sé. Pero tenemos que entender esas logísticas, ¿verdad? El mismo sector de la ciudad, el mismo lugar de trabajo, el mismo vecindario, el mismo grupo pequeño. Es cuestión de sabiduría. Y si alguien sigue cancelando, yo le digo, hermano, a lo mejor es mejor que tú busques otra persona. Porque yo estoy preparado. Yo he separado mi calendario y tú estás cancelando. Puede ser más sabio buscar a alguien más cercano. Este es el patrón del discipulado. Así como hemos recibido el evangelio, lo compartimos a otros. Así que ustedes, hermanos, también tienen que estar siendo discipulados. Y yo creo que eso es lo que ustedes están haciendo aquí. Están recibiendo alimentos, están recibiendo ánimo. Pero también tienen que compartir con otros. ¿Quiénes están discipulando? ¿Quiénes están animando? ¿Quiénes están ayudando a crecer más y más a parecer a Cristo Jesús? Y al perpetuarse este patrón de discipulado, lo que resulta es un legado evangelístico. Dice Pablo, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Esta es la preocupación de Pablo. Él va a morir, pero él entiende, Timoteo va a morir también. Así que Timoteo, no esperes mucho tiempo, empieza a preparar a otros hombres. Yo con los ancianos de nosotros, yo les digo, ustedes tienen que tener 3 planes del futuro de ancianos en la iglesia, específicamente conmigo. El primer plan es el plan de si Juan se muere. El plan de Juan está aquí y la próxima hora ya no está aquí. Ustedes tienen que tener un plan. Y hablamos de ese plan abiertamente. El segundo plan es un plan de cuál va a ser el próximo y cuándo. Y el tercer plan es si ya mi mente se va, me tienen que sacar rápido. Pero tienen que pensar de estas cosas, ¿verdad? Pablo está pensando de estas cosas. Pablo ve en 2 Timoteo 4, él ve, ya él ha terminado su carrera. Y por eso es que él le dice a Timoteo,
el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Ya Pablo dice, yo he luchado mi batalla. También el que compite como atleta, Pablo dice, ya yo he terminado mi carrera, ¿verdad? El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Él dice, yo estoy listo para recibir mi corona, ¿verdad? Mi premio. Él no está pidiendo nada de Timoteo que él mismo no ha hecho. Hermanos, si Jesús se tarda en venir, tú y yo no vamos a estar aquí. En ese entonces, ¿quién va a estar en esos asientos? El tiempo de discipulado es ahora. Tenemos que buscar urgentemente esos hermanos que son fieles, de carácter, de convicciones bíblicas. Enseñar a ellos ese evangelio. Ayudarlos a ellos a parecer más y más a Cristo Jesús. Las personas asisten a las iglesias por diversas razones, algunas buenas, otras no tan buenas. La iglesia es una familia de hermanos y hermanas espirituales, padres y madres en la fe. Quiero que ustedes imaginen lo que podría ser si cada de nosotros y nuestros miembros se dan a discipular unos a otros, a parecer más y más a Cristo Jesús. Esa es la meta que queremos lograr. Amén. Esa es la cultura del discipulado. Déjenme orar, entonces tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Querido Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido. Te damos gracias porque lo que tú requieres de nosotros nos has enseñado cómo hacerlo. Nos has dado tu espíritu para empoderarnos y nos has dado el evangelio para compartir. Señor, ayúdanos a anhelar esta visión de tu iglesia, que todos los miembros están ayudando a unos a otros a seguir a Cristo y a parecer más y más a Cristo. En el nombre de Jesús oramos.